Hola, comenzamos con un nuevo video sobre series de Fourier y en este caso vamos a ver el primer concepto de convergencia puntual de la serie de Fourier y empezamos con esta diapositiva un poco cargada, pero vamos a ir despacito. Entonces, comenzamos escribiendo, tengo una función f definida en el intervalo menos LL, de tal manera de que todos sus coeficientes de Fourier están bien definidos, esas integrales están bien definidas. Entonces miro la suma parcial de orden n de esa función f en un punto x0. Miro el valor de esa suma en un punto x0, un punto fijo. Entonces eso es a0 más la suma de los an por coseno de n pi x0 sobre L más bn por el seno de n pi x0 sobre L. ¿Por qué lo llamé x0? Porque lo que quiero hacer ahora es reemplazar los coeficientes por su fórmula. Entonces si lo llamo x me va a quedar una x fuera de la integral, una x dentro, y voy a llegar a un razonamiento incorrecto. Entonces, reemplazo a0 por el valor de la integral entre menos L y L de f de x por 1 sobre 2L. El 1 sobre 2L, que usualmente lo teníamos afuera, lo puse dentro de la integral. Después reemplazo la n por 1 sobre L y la integral entre menos L y L de f de x coseno de n pi x sobre L. Y finalmente reemplazo Bn por la fórmula 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el seno de n pi x sobre L. Entonces lo único que hice es reemplazar las fórmulas, las sumas están hasta n, tanto acá como acá. Y ahora observo, acá tengo coseno de n pi x0 y acá tengo coseno de n pi x, pero esto, para la integral, esta es una constante, por lo tanto lo puedo meter adentro. A ver si lo puedo hacer un poco más prolijo. Estaba diciendo que esto es una constante para la variable, por lo tanto puedo meterlo dentro de la integral y poner el de x acá afuera. Y acá lo mismo, puedo poner el de x aquí. Entonces, acá tengo la integral de 1 sobre 2L por f. Y aquí tengo la integral de la suma de 1 sobre L por este producto por f. Y acá tengo 1 sobre L por este producto de senos por f. O sea que la f, si pongo todo bajo un solo símbolo de integral, como está acá, integral entre menos L y L, 1 sobre L lo puedo sacar de factor común acá afuera, la f la dejo como factor común y me queda la suma de todo esto. Voy a limpiar un poco nuevamente y decir que la suma parcial de orden n de la f es igual a la integral de esto que está acá. La f por 1 sobre L por este corchete integrado. Ahora, este un medio queda como está, y acá uso la fórmula del coseno de la resta. El coseno de alfa menos beta es lo mismo que coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Y por eso, si llamo a esto alfa y a esto beta, lo que me queda acá es que este término es coseno de n pi x sobre L menos n pi x0 sobre L, que sacando factor común me queda n pi x menos x0 sobre L. O sea que la suma de n términos de la serie de Fourier de f en un punto x0 es lo mismo que la integral, perdón, 1 sobre L por la integral entre menos L y L de un medio más la suma de n igual 1 hasta n de coseno de n pi x menos x0 sobre L, todo eso por f de x. Así que le damos un nombre a esta suma acá. Este término que está acá le ponemos un nombre y lo llamamos núcleo de Dirichlet.
bueno, no le damos nosotros ese nombre, sino que ya se le dio ese nombre, y lo que vemos es que calcular los coeficientes de Fourier, sumar n términos, es lo mismo que tomar una cierta función donde aparecen x menos x0 acá adentro y multiplicarla por la f e integrar. Es decir, de manera más breve, SF n de f en x0, o sea, la suma de n términos de la serie de Fourier de f evaluada en x0, es lo mismo que 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el núcleo de Dirichlet en x menos x0. Y esto es una convolución como las que vimos en el capítulo 1. Ven que tengo aquí la variable x y acá x menos x0. Donde el núcleo de Dirichlet es esta fórmula, pero aquí está acá arriba está evaluada en x menos x0. A ver si lo escribo un poquito mejor. Aquí estoy evaluando en x menos x0. Entonces la función la defino de la variable x y acá la evalúo en x menos x0. Muy bien, entonces esto es lo que llamamos núcleo de Dirichlet y la propiedad que tiene es que la suma de n términos de la serie de Fourier de una f es lo mismo que hacer una convolución entre la f y el núcleo de Dirichlet desplazado al x0 que nos interesa. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene este núcleo de Dirichlet? Primero, la función es periódica de periodo 2L. ¿Por qué? Bueno, esta es constante, que es periódica, y todos estos cosenos son periódicos de periodo 2L. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si yo escribo coseno de n pi x y en lugar de x pongo x más 2L, me queda coseno de n pi x sobre L más coseno de 2n pi L sobre L. Pero el coseno, si lo evalúo en un punto o lo evalúo en un punto trasladado a un múltiplo de 2pi, me da lo mismo porque el coseno era periódico de periodo. O sea que esto es lo mismo que coseno de n pi x sobre L. Entonces, sumar 2L me hace que me dé el resultado lo mismo. Eso quiere decir que la gráfica de este núcleo de Dirichlet, de esta función, lo que veo en menos LL es lo mismo que voy a ver entre L y 3L, y lo que voy a ver entre 3L y 5L y así. Su gráfica se repite en intervalos consecutivos de longitud 2L. ¿Qué más? Si yo integro esta función, me da la integral entre menos L y L de un medio, que es 2L, perdón, es un medio por 2L, o sea que es L, y todas estas integrales dan 0. Así que la integral me da L, cuando yo divido por 1 sobre L, la función tiene integral 1. Ese 1 sobre L aparece acá. Bien, y usando más identidades trigonométricas, que no vale la pena enfatizar ni entrar en detalle, se puede ver que la fórmula de este núcleo se puede evitar una suma escribiéndola de esta manera. Nos va a dar seno de n más un medio pi x sobre L dividido dos veces el seno de pi x sobre 2L. Es una función un poco más rara porque tengo un x en el numerador y otro en el denominador, y esta fórmula es cierta siempre que este denominador sea distinto de 0, y cuando es 0 vale n más un medio. A partir de esta fórmula podemos graficar el núcleo de Dirichlet, y lo vamos a ver en GeoGebra. Entonces acá tengo graficado el núcleo de Dirichlet para L igual a 10, elegí un L para que la gráfica se viera más o menos proporcionada, después lo podemos cambiar. Por eso lo estoy graficando entre menos 10 y 10, que sería entre menos L y L. Y este es el núcleo para n igual a 2. Si aumento el n, la gráfica va a ir cambiando. Recuerden, acá podemos ver un poquito la fórmula, es seno de n más un medio pi x sobre L sobre 2 seno de pi x sobre 2L. Esa es, excepto en los puntos donde esto se anula, que vale lo que valen los límites laterales. Entonces tengo un seno de n más un medio por pi x, entonces cuando el n es más grande, la función oscila cada vez más. Pero siempre tiene entre menos L y L integral L. Cuando yo divida por 1 sobre L va a tener integral 1. Entonces,
¿Qué ocurre con esta gráfica? Voy a bajar un poco el dibujo. A medida que el n es más grande, la gráfica se concentra más cerca del origen y es más pequeña, o por lo menos las oscilaciones son más rápidas a los costados. Entonces toda la masa, de alguna manera, queda cerca del origen, como ocurría en capítulo 1 con esa función exponencial o gaussiana. Si hago un poco de zoom y la vemos de lejos, vemos que lo que ocurre entre menos 10 y 10 es lo mismo que se repite cuando la miro a la gráfica entre 10 y 30 o entre 30 y 50. Si miro la gráfica entre menos 10 y 10, es lo mismo que se ve entre 10 y 30 o entre menos 30 y menos 10 y así sucesivamente. Esa es la periodicidad de la que hablaba al principio. Pero entonces lo que quería ver en esta gráfica es que la función, si la miro entre menos 10 y 10, se va concentrando alrededor del origen. Y estas oscilaciones, de alguna manera, esta partecita que es positiva acá, compensa con esta negativa. Esta positiva compensa con esta negativa, salvo un error pequeño que va disminuyendo a medida que el n tomamos más grande. Bien, volvamos a la pizarra. Entonces vimos que las gráficas son cosas que se concentran en el origen. Bien. Entonces, ¿cómo la función esta, el núcleo de Dirichlet, se va concentrando en el origen, la masa y todo el resto tiene una oscilación con una integral que tiende a 0? Y como la integral daba L, si divido por 1 sobre L, cuando n tiende a infinito, la integral de una f multiplicada por dn va a tender a f en el origen, que es donde se está concentrando la masa. Ahora, por culpa de que esta función no es tan bonita como la exponencial, y solamente, sino que tiende a 0 de una manera como muy oscilatoria, uno diría matemáticamente tiende a 0 débilmente, resulta que para que esto funcione no alcanza con que la f sea continua. Necesitamos que sea C1 a trozos y continua. C1 a trozos quiere decir que la derivada es continua a trozos. O sea que tiene que ser continua, pero además tiene que ser suave y puede tener algunas esquinas, pero no puede ser una función muy horrible. Entonces, esta proposición no la vamos a demostrar, vamos a creerla en base a nuestra experiencia del capítulo 1, de los gráficos que vimos. Y un corolario es que si yo, en lugar de tomar la función en x, tomo el núcleo de Dirichlet desplazado y en lugar de x tomo x menos x0, el límite de esto, en lugar de ser la f en el 0, es la f en el x0. Como que hubiera cambiado de lugar el origen, solamente un cambio de variable. Bien. De esta manera, ahora recordamos que esto es exactamente la serie de Fourier, la suma parcial de la serie de Fourier de n términos de la f evaluada en el x0. Entonces lo que estamos diciendo es que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales de orden n de la f en x0 tienden a f de x0 para cualquier x0 en el menos LL, siempre que la función sea C1 a trozos y continua, y algo que me acabo de olvidar de mencionar, que en menos L valga lo mismo que en L. ¿Por qué es esto? Por la periodicidad. Como esta de n es periódica y solo miramos un intervalo entre menos L y L, es como la única manera de que esto funcione es que estamos interpretando que la f también es periódica. Y si la f es periódica, pedir continuidad es lo mismo que pedir que f menos L sea igual a f. Muy bien, entonces, como corolario de esto que acabamos de decir, tenemos el primer teorema de convergencia puntual de la serie de Fourier, que dice lo siguiente. Dice, si tengo una función C1 a trozos, continua en el intervalo menos L y L, y que en menos L vale lo mismo que en L, eso es para que la repetición periódica sea continua, entonces el límite de las sumas parciales de la serie de Fourier es la f original. Para cada x, si yo tomo un x, calculo la serie de Fourier, le evalúo en un x, me da lo mismo al tomar el límite cuando n tiende a infinito
que la f original. Eso es lo que se conoce como convergencia puntual. En un x miro el límite y me da lo mismo. Otra manera de escribir esto es decir que la suma parcial, en lugar de escribir esta fórmula, escribí lo que significa. El límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial escrita así es la f de x. Pero el límite cuando n tiende a infinito es lo mismo que escribir la suma infinita, que es lo que está escrito acá abajo. Entonces, la serie, esto sí ahora es la serie de Fourier. La serie de Fourier de la f en x es igual a f de x. ¿Bajo qué hipótesis? La función se une a trozos, continua, y en los extremos vale lo mismo, para que el pegoteo periódico me quede continuo. Y eso es lo que está escrito acá. La serie de Fourier de f efectivamente es la f como lo había previsto don Fourier. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando la f es discontinua? O cuando f en menos L es lo mismo que f en L a la derecha. En ese caso, la serie de Fourier converge, como vimos en algunos ejemplos gráficos en el video anterior, converge al promedio de los límites laterales. Eso se debe a que cuando uno calcula esta integral, que vendría a ser la serie de Fourier en el 0, esto es S, suma parcial de f de la serie de Fourier de f en el 0, x0 igual a 0. Cuando escribe eso lo puedo escribir como la integral entre menos L y 0 más la integral entre 0 y L. Y cada una de estas mitades tiende al límite lateral de la f por izquierda en el 0, y este es el límite lateral de la izquierda, de la derecha, sobre 2. Porque estoy tomando la mitad, por eso sobre 2. Si la f es continua en el origen, estos dos valores dan f de 0, y este también, o sea que f de 0 sobre 2 más f de 0 sobre 2 da f de 0, que es lo que nos dio en la página anterior. Pero si no es continua, lo que me da este resultado es el límite lateral por derecha y el límite lateral por izquierda sobre 2. Era el ejemplo en que la función era discontinua, entonces el límite era el valor S, que es el promedio entre los dos límites laterales. Teniendo en cuenta esto, ahora, dada una función f se une a trozos, que podría no ser continua, vamos a definir el concepto de la función arreglada. La función arreglada es la función a la que va a tender la serie de Fourier. ¿Y cómo se define la función arreglada? La función arreglada se define así. Si el x está entre menos L y L, pero no es un extremo, está en el intervalo menos L, L, pero si no es ninguno de estos dos extremos, o sea, es un punto por aquí, defino la función arreglada como el promedio de los límites laterales. El límite cuando cuando un t tiende a x por derecha, más el límite por izquierda sobre 2. Y cuando miro el extremo L o el menos L, voy a hacer un dibujito más prolijo. Acá está el 0, acá está L, y acá está menos L. Pensemos que tengo una función como esta. Entonces, en este punto, ¿qué va a pasar? Yo tengo que pensar que la serie de Fourier va a funcionar sobre la extensión periódica, que se repite así. O sea que en este punto, la función arreglada tengo que darle ese valor, que es, este valor es el límite por izquierda de la f en L. Y este valor es lo mismo que esté acá, es el límite por derecha de la f en el menos L. F en el menos L, que está acá, menos L, pero límite por derecha. Entonces, cuando x es más o menos L, la función arreglada vale en esos extremos la semisuma o el promedio entre los límites por izquierda en L y por derecha en menos L. Para pensar un poco, poner pausa en el video y hacer un gráfico propio. ¿Alguna observación sobre esto? Si la f es continua, límite por derecha y por izquierda, los dos valen f de x. Por lo tanto, la f arreglada es lo mismo que la f de x cuando la f es continua. Estoy en este caso.
¿Estamos? Y en los extremos vale según esta forma. Ahora, si la f es continua y además la f en menos L vale lo mismo que en L, lo mismo de los dos extremos, entonces esto vale f de L o f de menos L. En ese caso, si la f es continua y además en los extremos derecho e izquierdo vale lo mismo, la arreglada de f es la misma f original. O sea que no todo es tan raro como parece según esta definición. Esta definición es complicada, pero vale la pena pensarla gráficamente y saber que si hay un caso, cuando la f es continua y los dos extremos valen lo mismo, que es la arreglada es la misma función original. Veamos unos ejemplos gráficos. Te considero esta función que tengo aquí, en la primera columna. Esperen que vamos a elegir otro. Esta función que tengo en la primera columna. Esta función es continua en el intervalo menos LL. Por lo tanto, la función arreglada en menos LL vale lo mismo que la función. Todo esto es la misma función sin cambiar. Pero ¿qué ocurre? A la derecha, el límite lateral por izquierda vale un valor y el límite lateral por derecha en la izquierda vale otro valor. Entonces, al arreglar la función quiere decir cambiar el valor en L, llevar este, vamos a cambiar de color, llevar este punto hasta acá, esa altura no, sino esta altura. Altura media entre este punto que es el límite f en L menos y esta altura que es lo mismo que f en menos L más. Esa es la altura media, ese es el valor de la f que vale acá. Es decir, si traslado acá, porque acá tendría que empezar a repetir la función yo. Y acá tendría que repetirla para la izquierda. Una cosa así. Si yo la repito periódica, este es el valor medio entre los dos límites laterales. Y lo mismo con esto. Muy bien. Entonces, esta es la arreglada de la f. Esta es la f barra de esta f. No se ve ese color, vamos a cambiar. Vamos a ver este que me gusta. F y f barra. Ahora, si mi f fuera la de la segunda columna que tengo acá, si esta fuera la f, a la izquierda, en menos L, el límite lateral por derecha en este punto es lo mismo que el límite lateral por izquierda en este punto. Por lo tanto, en este punto no cambia nada. Y la arreglada, ahí no cambia nada y esta parte es igual. Y donde es continua es lo mismo. En todo este intervalo, la función es continua, por lo tanto, no cambia nada. Pero en este punto hay una discontinuidad de salto. El límite lateral por derecha y por izquierda son diferentes, por lo tanto, la arreglada en el punto S vale justo la altura media entre los límites laterales. Y este último ejemplo, la altura media, donde la función es continua y constante, es lo mismo. En los extremos de donde es continua vale el valor medio. En este punto, por ejemplo, vale eso la función arreglada. Y en los extremos lo mismo, porque tengo que pensar que la voy a repetir periódica. Entonces, si yo la repito periódica, digo, ah, bueno, aquí aparece una discontinuidad, tiene que valer esto, aquí tiene que valer esto, y así. Muy bien, entonces eso es la función arreglada con algunos ejemplos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Un segundo teorema de convergencia puntual ahora de la función de la serie de Fourier, y lo vamos a mirar en todo R. Primera observación, f tiene que ser C1 a trozos. Puede tener alguna discontinuidad, pero tiene que ser C1 a trozos. Si pedazos de funciones cuyas gráficas son buenas y la derivada no se va a infinito. Defino f barra como la función arreglada de f. Entonces la serie de Fourier es la f barra. Eso es lo mismo que decir que las sumas parciales de orden n convergen a la f barra, a la arreglada. Sabemos que hay casos en que la arreglada es la f, pero si no, bueno, la arreglada es lo que definimos un par de diapositivas atrás. Eso es cierto para x en menos L y L, que es lo que estábamos mirando
en los gráficos de acá, que es la función arreglada de una f en el menos LL. Ahora, la serie de Fourier está definida, esta serie está definida para todos los x de todo R. Cuando el x está fuera del intervalo menos LL, ¿a qué tiende esas sumas parciales? ¿Qué es la serie de Fourier? Bueno, es la f barra, o sea, la arreglada, tilde. Tilde es la extensión periódica de la f barra. Es decir, tomo la f barra y después la repito de manera periódica con periodos de 2L. Entonces, en todo R, la serie de Fourier es la función arreglada, la extensión periódica de la función arreglada de f. Y aquí está escrito de otra manera, la suma parcial de orden n de la f evaluada en un x tiende a la f barra rulito de x, si el x está en R. Muy bien. Entonces, esta que sería acá, con los puntitos, es la arreglada de la función cuya gráfica era esta curva según los trozos. Y la extensión periódica es repetir eso en este intervalo. Entonces, da lo mismo de este lado, lo mismo de este, y la extensión periódica continúa. En general uno dibuja 3 intervalitos solamente para ver si entendió el concepto. Y de la misma manera, la función que tenía definida acá entre menos L y L, su extensión periódica es tomar primero la arreglo y después la extiendo periódicamente. Y después la extiendo. De la misma manera, la función esta que está definida acá, la arreglo, es decir, tomo el valor aquí, el valor medio entre los límites laterales, y después la repito en los intervalos consecutivos a derecha e izquierda. Muy bien. Unas observaciones finales. El teorema que vimos nos dice que cada vez que yo mire un x en el intervalo menos LL fijo, se cumple que el límite de las sumas parciales es la función arreglada en ese x. Por ejemplo, el primer ejemplo que vimos hoy era la función f de x era x, igual a x. Y vimos que si yo pongo ahí y hago zoom, las series de Fourier, las sumas parciales se aproximan cada vez más en este punto. Y lo mismo en un punto por acá. Pero siempre hay un punto acá de altura máxima que se pasa un poco. Eso es lo que llamábamos, eso que ocurre acá, y que ocurre ahí, y acá, en los puntos de discontinuidad, es lo que se llama fenómeno de Gibbs. Entonces, si la f es discontinua en algún punto, o si los valores de los límites laterales en L y en menos L no coinciden, va a ocurrir este fenómeno de Gibbs. Va a converger la función en todos lados a lo que acabamos de decir que es la función arreglada. Pero siempre va a haber un saltito por acá que va a estar molestando. Entonces, si yo me detengo en n igual a 100 y sumo 100 funciones, acá va a haber un error, va a haber un lugar donde el error va a ser 0,089, una cosa así. Si en vez de sumar 100 sumo 1.000.000, ese piquito va a estar mucho más cerca del 1 y voy a tener que usar una lupa para ver dónde está. Pero el error va a seguir siendo 0,089. Por lo tanto, cuando yo mire el máximo error, fijo n, y miro el máximo error entre la f de x y la suma de n términos de la f de x, ese número es siempre en este caso mayor o igual que 0,089. O sea que no tiende a 0 esto. El máximo error no tiende a 0, pero cuando yo mire en un punto x, sí tiende a 0, porque en un momento pasa el pico, pero después se va para otro x y a ese no lo molesta más. Muy bien, y con esta observación terminamos esta clase y en la próxima vamos a hablar de cuándo el máximo error tiende a 0, que es lo que se llama convergencia uniforme.